La Biblia y los ataques del modernismo por Bill H. Reeves y Gwen Bertheim. Copyright 1991, Bill H. Reeves, voz Andrés Pong. Introducción. Ha circulado una carta de 9 páginas titulada ¿Por qué no puedo seguir creyendo que la Biblia sea el libro perfecto de autoridad divina? Es el propósito de esta obra repasar punto por punto dicha carta. Este repaso será un ejercicio en refutar argumentos hechos comúnmente por modernistas. Al mismo tiempo, en la refutación se verán algunas de las evidencias que sirven de base de nuestra fe en las Sagradas Escrituras, como la palabra infalible de Dios. Se presentan 2 secciones. Primero, estudiaremos acerca del modernismo para poder reconocer sus tácticas, métodos y fines. El modernismo representa una actitud negativa hacia la autenticidad de la Biblia. Tocaremos los puntos siguientes. 1. ¿Qué es el modernismo? 2. Características del modernista. 3. Grados del modernismo. 4. Posiciones modernistas respecto a la Biblia y a lo que dice de sí misma. 5. La actitud negativa del modernista hacia la Biblia. 6. La teoría de la evolución orgánica. 7. Los resultados del modernismo. En la segunda sección de esta obra citaremos la referida carta en su totalidad y la comentaremos frase por frase. Es nuestro deseo rescatar al autor de ella del lazo del modernismo y al mismo tiempo evitar que otros sean entrelazados en dicha filosofía humana, la cual destruye la fe salvadora. No solamente contestaremos todas las preguntas del autor de la carta, sino que también le haremos algunas. El modernista siempre siembra dudas con sus preguntas, pero no se dispone a buscar explicaciones favorables a la Biblia. La Biblia está en contra de él y por eso toma una posición opuesta a ella. Como dijimos en la tabla de contenido, hablamos de la primera sección. En la segunda sección, que va a ser un repaso sobre la carta, y vamos a tocar el punto, su conservación ha dependido de la determinación de hombres no inspirados. La enseñanza bíblica es difícil de comprender. El Dios de la Biblia es inconsistente e injusto. Según la Biblia, Dios ha fracasado a vuelta de cada esquina. El poder del Evangelio para cambiar a la persona. El argumento, no entendemos el por qué, pero hay que aceptar por fe. No tenemos derecho de juzgar a Dios ni sus obras. El argumento de la educación. Sección 1. El modernismo. ¿Qué es el modernismo? En el sentido clásico del término, es un movimiento principalmente en iglesias protestantes que resulta de la aplicación de métodos modernos al estudio de la Biblia, la cual aplicación enfatiza más bien el lado ético del llamado cristianismo que la doctrina histórica de la Biblia. Tuvo su origen en Alemania en el siglo pasado. El modernismo rechaza en diferentes grados la inspiración de las Escrituras con el fin de armonizarlas con lo que se considera pensamiento moderno. Casi todas las iglesias grandes denominaciones, hoy en día, o son modernistas o están grandemente contaminadas por el modernismo. El modernista no cree que Dios haya hablado por medio de proposiciones, verdades específicas bien definidas y objetivas, y por eso no cree que la Biblia sea la misma palabra de Dios, expresión exacta de su voluntad. Por consiguiente, no cree en los milagros de la Biblia, en las profecías de ella, ni en la inspiración verbal de ella. No cree que Jesús de Nazaret fuera Dios venido en la carne, sino que era nada más hombre, de igual manera que todos somos hombres. No cree, pues, en ninguna redención de pecados actuales obrada por Jesucristo, ni en ningún juicio final con 2 destinos eternos que seguir, o el cielo o el infierno. El modernismo es humanismo.
sistema que sustituye la fe en Dios por la fe en el hombre. El hombre, se dice, progresa elevándose hacia un estado de bienestar social. ¿No mira al hombre como una criatura sujeta a un rey celestial? Quita, pues, el énfasis de Dios y lo pone en el hombre. El modernismo es racionalismo, una filosofía que dice que la verdad no es establecida por revelación de Dios, sino por medio de la razón humana. Exalta a la sabiduría humana. El modernista, pues, muestra mucho orgullo y vanidad, se cree muy sabio, tiene a su oponente como muy dado a la tradición e ignorante de la verdadera ciencia. Se gloría en su educación secular, aunque no siempre por palabra dicha. Quita el énfasis de la verdad, la Biblia, y lo pone en la razón o en la sabiduría humana. El modernismo aboga por un evangelio social, el cual se ocupa solamente de las necesidades sociales del individuo en su vida material, ya que no creen en lo sobrenatural y espiritual de las Escrituras. Si no fuera por sus actividades sociales, las iglesias modernistas no tendrían razón por qué existir. El modernismo quita el énfasis del alma y lo pone en el cuerpo. El modernismo es unitario, pues no puede admitir la divinidad de Jesús de Nazaret. El unitario afirma que hay solamente una persona en la deidad. Quita el énfasis de la divinidad de Jesús y lo pone en su humanidad. El modernismo alaba a Jesús como buen maestro y líder revolucionario, pero niega su deidad. El modernismo aboga por la filosofía del existencialismo, en la cual se presenta la experiencia del individuo como el área de importancia para todo hombre. Se afirma que el hombre vive en un mundo hostil y que él solo es responsable por sus propios hechos. Él decide dentro del contexto de lo que es bueno y lo que es malo conforme a sus propias necesidades. En esta filosofía se quita el énfasis al pecado y a la moralidad de la Biblia, y se pone en la decisión de cada individuo. El modernismo es el término general para denotar las varias formas del liberalismo. Punto 2. Características del modernista. El modernista procura modificar la Biblia. En las últimas décadas han salido versiones de las Escrituras producto de modernistas. Procura insertar, si no siempre en el texto mismo, en anotaciones sus ideas humanas. Un ejemplo de esto se ve en Isaías 7:14, donde la frase «una joven» es insertada en lugar de «una virgen». Pues nacer alguien de una virgen sería milagro, y hay que negar todo milagro. Procura menospreciar la Biblia. Los predicadores modernistas casi nunca citan texto bíblico. Bauticé a una señorita que anteriormente iba a una iglesia modernista, donde se burlaban de ella porque llevaba consigo en las manos una Biblia, Bill Reeves. Sus sermones consisten mayormente en hacer la crítica de libros. Si citan algún pasaje bíblico, lo quitan de su contexto y juegan con palabras para llegar las conclusiones no deseadas. Relega a la Biblia al nivel de la historia. Para él la Biblia no es libro aplicable a los problemas de hoy, es pura historia que nada más describe el modo de pensar de gentes antiguas. Según el modernista, la Biblia no contesta las preguntas que el hombre moderno está haciendo. No es, pues, aplicable a la vida de hoy. Mira al creyente con cierta lástima, sintiendo que el pobre esté cegado por la ignorancia, en lugar de estar alumbrado por la ciencia moderna. Pero mira con odio al que le expone, aunque siempre escoge suaves palabras y lisonjas. Véase Romanos 16:18, para parecer a la gente ser hombre de puro amor. Punto número 3. Grados del modernismo. Hay grados en el modernismo. El mismo término modernismo es general y por lo tanto no es igual todo modernista.
Uno muestra más características del modernismo que otro, y toman posiciones a veces opuestas concernientes a diferentes proposiciones. Pero todos se unen en uno en oposición a la autenticidad y divinidad de la Biblia. Se oponen a la Biblia, porque la Biblia está en contra de ellos. No es cosa nueva, desde el principio el hombre ha procurado evitar responsabilidad hacia Dios. Véase Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 32. Algunos van a posiciones más extremas que otros. Por ejemplo, dirán algunos que Dios está muerto. Pero todos se oponen a la Biblia, si Dios existe. Y si ha hablado por la Biblia al hombre, una cosa es cierta: el hombre dará cuenta a Dios de sus hechos. Por otra parte, si alguno puede convencerse de que Dios no existe, o si existe no ha hablado por la Biblia, entonces no tiene responsabilidad a nadie más alto que sí mismo. El ateo que cree que Dios no existe, el modernista admite que Dios existe, pero niega que ha hablado por la Biblia como la tenemos hoy en día. Punto número 4. Posiciones modernistas respecto a la Biblia y a lo que ésta dice de sí misma. Revelación. El modernista habla de revelación e inspiración, pero en sentido limitado. Para él, la revelación es nada más el desarrollo necesario y espontáneo de fuerzas inherentes en la naturaleza humana. Afirma que el hombre habla a Dios y Dios a éste subjetivamente, pero que Dios no le habla directamente o por medio de experiencias de naciones o de individuos. Afirma que Dios no habla al hombre proposicionalmente, es decir, para él no existe ninguna escritura que de por sí revele ciertas proposiciones o afirmaciones positivas de parte de Dios. Enfatiza la revelación general expresada por los fundadores de religiones mundiales. Rechaza terminantemente que esta revelación sea simplemente el contenido de las escrituras por medio de inspiración verbal. Para él, la verdad no es proporcional, la afirmación de verdades específicas y objetivas, sino que es personal, subjetiva y relativa. La fuente de la verdad de Dios es absoluta, queda descrita en las Sagradas Escrituras. Así afirmó Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 17. El modernista hace de la experiencia de la mente filosofadora la fuente de la verdad, por eso no cita las Escrituras como prueba de posiciones, porque para él la verdadera prueba consiste en la experiencia humana, prueba empírica. El pecado y la responsabilidad del hombre. El modernista tiende a negar la existencia del pecado llamándolo enfermedades del hombre y habla de la necesidad de que la sociedad simpatice con los enfermos y procure lograr su restauración. Cree que el hombre solo puede desarrollar su estado mejor. No necesita ningún redentor, ninguna expiación de pecado de parte de algún Dios encarnado, ya que no cree en la Biblia como el libro perfecto y de origen divino. No se siente responsable a Dios por sus hechos, y para él los que parecen ser defectos en realidad son enfermedades, que con el tiempo los hombres podrán controlar. La persona de Cristo, el modernista, guiado por su filosofía de pragmatismo, que dice que el único criterio por el cual juzgar los méritos de la dada doctrina es por medio de los efectos prácticos de ella, no puede aceptar nada de naturaleza sobrenatural. Por eso rechaza la doctrina de la deidad de Jesús, de su resurrección literal de los muertos y de su sacerdocio y reinado en el cielo. Para él Jesús era solamente hombre, nada más. Afirma que
era hombre sobresaliente y un gran maestro religioso, pero cuando murió, hombre, dice que está resucitado, pero solamente en el sentido de que todavía tiene influencia sus enseñanzas en la vida de los hombres, pero rechaza lo que la Biblia afirma respecto a Jesús de Nazaret, rechaza toda enseñanza bíblica acerca de ser Jesucristo el juez de todos en el día final. Cree en el Cristo de la historia, pero no en Jesucristo. Critica mucho las narraciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan tocante a Jesús. Afirma que Jesús no era nada diferente a nosotros hoy en día y nunca fue más allá de lo puramente humano. Siendo maestro nos dejó algunas declaraciones, algo inocentes y nada ofensivas, como por ejemplo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. La regeneración, la redención. Las Escrituras hablan de ser regenerado del pecado, de ser regenerado el pecador, de nacer de nuevo, de ser redimido del pecado. Todo esto es por la gracia de Dios, manifestada en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero el modernista mira al cristianismo como una clase de ética natural. La regeneración para él es una forma lograda por el hombre solo mediante sus propias fuerzas. Para él no hay fin del mundo ni juicio final. Con razón rechaza la autoridad de la Biblia. Con razón es enemigo de la Biblia. La Biblia le condena. Continuaremos con la Biblia y los ataques del modernismo, sección 1, parte 2.